La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pareciera que no terminamos de entender, que nos sorprende todos los días y que todos los días, por lo menos yo lo pienso así, no, ya llegamos al fondo, pero resulta que mañana es más hondo todavía. Y pareciera como que si no lográramos llegar al fondo para poder impulsarnos, pero no es así. Yo decía, le dije ahorita a Juanita que bueno, estamos aquí para ver cómo levantamos el espíritu. Y ella dijo, pero es que yo necesito levantar el estómago. Y después pensé, coño, sí, tiene razón. Pero resulta que no. Lamento mucho, Juanita, no es el estómago, es el espíritu. Es el espíritu. Porque el estómago va a desaparecer con nuestra muerte, pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu está vivo, va a estar vivo. Todos los que han muerto. Desde 2000. Porque digo 2000. Porque los muertos no son de ahorita, ni del 2014, ni del 2017, ni del 2018. Son antes. Más todos los de antes también. Son los que hemos nosotros ido poniendo como carne en sacrificio. Porque creíamos o porque creemos o porque queremos creer. De eso se trata este encuentro. Un poco tocar nuestros corazones. Porque necesitamos cambiarles el punto de dirección. Todo el mundo dice que el corazón apunta hacia la izquierda. Pero en política, la izquierda no es más que la otra mano de la derecha, y eso lo hemos aprendido. Yo lo he aprendido. Y que se trata no de izquierda o derecha, se trata de nosotros. Por eso a esto lo llamamos la emergencia del nosotros. Queremos que emerja el nosotros, más allá de esa dualidad manipuladora sobre la cual nos colocan la lucha histórica. Que si eres de izquierda o eres de derecha. No si eres humano. No si eres carne y eres sangre. No, lo ideológico no entra aquí. Lo que está en juego no es lo ideológico. No es un problema de si vienen los chinos a salvarnos o los rusos, dicen los chavistas. O si viene Donald Trump a salvarnos, dicen los de la oposición. Nadie se está planteando cómo nos salvamos nosotros, cómo nos reconstruimos nosotros. Y eso es lo que queremos plantear nosotros aquí, humildemente en este salón, en el que nunca había entrado. Pero porque necesitamos hacerlo. Y no importa que sean 10 o que sean 20. Yo quería que fueran miles. Pero también en eso nos enseñan los antiguos. Nunca se empieza con miles, siempre se empiezan con pocos. Y lo importante es que el Espíritu nos acompañe en eso. Que tengamos fortaleza en que las cosas sí, nunca son fáciles. Si algo me enseñó mi papá era vendedor de zapatos, exactamente debajo de los anzones de la Botica Nueva. Tenía mi papá una venta de zapatos. El papá de Douglas era zapatero remendón y mi papá le vendía zapatos al papá de Douglas. Y a mí me gustaba jugar béisbol, pero yo no tenía guantes de béisbol. Y mi papá me metió en la pequeña liga, allá por el lago, en el campo de la Creole. Pero yo no tenía guantes de béisbol. Yo toda la semana le decía, papá, ¿cuándo me vas a comprar un guante de béisbol? Y él me dijo, trabaja, mijo, trabaja.
Hasta que un día el manager del equipo se llamaba Celso Alvarado, no se me olvida nunca, porque ese señor me regaló un guante de béisbol. Y entonces yo le dije, papá, ya tengo guantes de béisbol. Y te lo dije, lo que se consigue fácilmente no vale nada. La libertad que aspiramos no es fácil y no se consigue fácilmente. No nos las va a dar una votación, no nos las va a dar un líder político, nos las tenemos que dar nosotros. Nos las tenemos que construir nosotros. Estoy hablando de nosotros. Nosotros. Sin distingo de ideología, porque no nacimos ideológicamente, nacemos humanamente. Nacemos de una madre y de un padre, no nacemos de un politólogo ni de un burócrata, nacemos de seres humanos que construyen la vida todos los días, con grandeza, con dinero o sin dinero. Pero todos construyen la vida. Y a eso es lo que nos queremos referir. En esta hora oscura, difícil, en donde pareciera que no encontramos luz al final del camino. Por eso los convocamos hoy. Hicimos lo que sabemos hacer o lo que nos hace vivir. ¿Qué es lo que nos hace vivir? A gente como Carlos Pérez o como José Quintero Bueno. Escribir. De mi parte, contar historias. Soy un contador de historias. ¿Por qué? Porque toda mi vida infantil fue levantada con las historias de abuelas, de tías, de mi mamá, de mi papá, en fin, todo el tiempo contándome historias. Historias que no eran solamente para que yo disfrutara, sino precisamente para decirme por dónde iban las cosas, por dónde era el camino. Y cuento historias, no soy más que eso. Puedo decirles que sí, me gradué en la universidad. Yo conocí al profesor Lombardi cuando era decano de la Facultad de Humanidades. Y yo era un líder social en el barrio Raúl León. Yo no estudiaba en la universidad. Pero le íbamos a prestar el auditorium para hacer nuestras obras de teatro. Recuerdo que quien me atendía era el profesor Pérez Esteves para prestarme el auditorio. Porque contábamos historias, pues estábamos en esa lucha. Pero sí, me hice universitario y hasta doctor soy ahora, pues. Pero no, en verdad lo que soy un contador de historias. Y esas historias ahorita no pueden ser otras que las que estamos viviendo. Es urgente, es una palabra de emergencia realmente lo que estamos tratando de convocar. Porque la literatura también es expresión de la conciencia. No es solamente un juego de palabras. Es expresión de la conciencia social. Y en esta hora lo que se nos está pidiendo es conciencia para tratar de enrumbar o conseguir un camino que realmente nos coloque en la posición de transformar, de cambiar la realidad que vivimos, porque esto que vivimos no es vida. No para que vuelva alguien al poder, o no para poner a alguien en el poder, sino entender que el poder está en el espíritu de cada quien y que cada uno de nosotros tiene que cambiar. Porque el que no cambia definitivamente no cambia nada. Si no estamos dispuestos a cambiar nosotros, definitivamente no vamos a cambiar nada. No podremos contribuir al cambio de nada. Es la hora de cambiar, es la hora de entender que no se trata de lo que está en disputa en esa asamblea ahorita, o de lo que está en disputa en la Asamblea Nacional, sino lo que está en disputa es la vida, es el destino de todos.
A eso es a lo que llamamos la emergencia del nosotros. Debe emerger. No hablamos de emergencia por lo urgente, sino la emergencia porque necesitamos que brote de nosotros, de nuestro corazón, la necesidad de cambiar, de transformar la realidad. Y a eso es a lo que convocan nuestros textos. Invitamos al profesor Lombardi para conversar. Queríamos presentar los libros, pero los vamos a leer, ya que no están. Y yo voy a leer solamente 2 cuentecitos. Son muy breves. Bueno, así nuestro maestro, nuestro queridísimo José Quintero Weir, comenzó la intervención, ¿no? Ese evento que se llamaba Emergencia del Nosotros. No estamos acostumbrados a pensar en una emergencia del nosotros. Y él precisamente nos da el kit de este evento de ayer. No fue una convocatoria para pensar en la emergencia por la urgencia, sino en la necesidad que tenemos nosotros de emerger, de salir, de respirar más arriba, de llegar a donde debemos llegar nosotros como ciudadanos, como individuos. José Ángel Quintero Weir nació en Maracaibo el 31 de julio del año 1955. Es licenciado en Letras de la Universidad del Zulia, profesor universitario, gerente cultural y escritor, novelista, cuentista, ensayista y humorista. Es magíster en estudios latinoamericanos con especialidad en lenguas y culturas indígenas en la UNAM, con la tesis en lengua y pensamiento de los hombres de agua, y doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis lengua, cosmovisión y resistencia indígena en la cuenca del lago de Maracaibo. Pertenece a la generación del 70 y fue miembro del grupo Guillo, y también del taller de Telémaco y del movimiento Los Poderes Creadores del Pueblo Aquiles Nazoa. Asimismo fue uno de los fundadores del grupo Enristre y de la revista homónima Enristre. Formó parte del equipo de redacción del suplemento La Foja, del diario El Zuliano y del suplemento Mar de Leva, encartado en la columna, colaborador de El Paujil Maneto, en Crítica, en El Nacional, en Gárgola, La Cuadriga del Sol, en Puerta de Agua, en el diario La Columna, en el diario La Verdad, entre otros. Ha sido profesor de castellano y literatura en las escuelas básicas de formación para el trabajo de la Nueva Venezuela y en Nuestra Fe y Alegría. De literatura infantil durante 4 años en la Universidad de Silvio Acosta y en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia desde el año 1986. Fundó la Unidad de Estudios de Literaturas y Culturas Indígenas de la Escuela de Letras. Fue guionista para Radio Calendario. Más tarde fue director de Radio Reloj y creador de la Locademia del Humor al lado de Hendrik Rodríguez y Daniel Medina, así como del personaje Casimire Palmar, creado en la radio y posteriormente en la prensa en forma de cómics con ilustraciones de Mike Ávila. Esto es un poquitico nada más de la destacada labor que tiene nuestro maestro, nuestro héroe, ¿no? Digo yo, de la literatura, José Ángel Quintero Weir, a quien estuvimos escuchando hace un rato en el evento Emergencia del Nosotros. En la siguiente parte, después de identificar la emisora, vamos a escuchar 2 cuentos, los 2 cuentos que leyó el maestro José Quintero Weir en este evento, La Emergencia de Nosotros, el día de ayer en el Museo Arquidiocesano, ese espacio que la hermana Ingrid mantiene abierto para el encuentro de todos los ciudadanos y bajo la égida de la Iglesia Católica de la ciudad de Maracaibo, la Iglesia Católica venezolana. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Bueno, les recuerdo que estamos escuchando fragmentos de el encuentro que tuvimos el día de ayer en el Museo Arquidiocesano de Maracaibo con los maestros José Quintero Weir, Carlos Ildemar Pérez y el profesor Ángel Lombardi. Vamos ahora a escuchar los dos textos que leyó el maestro José Quintero Weir el día de ayer. Primero uno llamado El Saqueo y después vamos a leer otro, La Horda ataca al sueño Pemón. Así que por favor presten atención, va a estar en la voz de su autor. Son textos que hasta el día de ayer estaban inéditos porque ayer se presentaron estos libros y hoy tenemos la primicia de poder compartirlos con ustedes. Bueno, el maestro José Quintero Weir en su voz, el cuento El Saqueo. El primero se llama Saqueo y tiene un epígrafe que es una canción de Rubén Blades. El epígrafe dice: esto se acabó, vida, la ilusión se fue, vieja, el tiempo es mi enemigo. Y yo, para vivir con miedo, prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo. La canción se llama El último día de Adán García, de Rubén Blades. El texto dice: la noche ha caído sobre nosotros y es de día. Mientras el gobernante muestra sus colmillos de perro con sed, la gente sin rostro camina apresurada. Otros corren, hombres y mujeres sin edad van como impulsados por un viento que no es soplo. La ciudad es una olla vacía sometida al fuego y a la presión del calor y la falta de electricidad. Todos corren como ola en mar de leva, levantada en un marullo sin destino. Un mercado, una tienda de comida, un almacén de muebles, una panadería, cualquier licorería, todo almacén con producto es atacado por el ventarrón humano que, frenético, golpea y sacude las Santa Marías. El pelotón de perros enviados por el gobernante se anuncia rumiando en sus motocicletas. El pelotón de perros tampoco tiene rostro. Enmascarados, cubiertos de antibalas y cascos protectores, avanzan salvajes sobre la muchedumbre, haciendo tronar sus armas. La marea humana grita, busca protegerse, pero no abandona su embestida sobre los edificios a pesar de los disparos que van dejando regados en el fuego de la carretera. 1, 2, 3, 4... cuerpos que aún convulsionan en el suelo sin soltar de sus manos el paquete de arroz o de harina con el que huían antes del disparo de los perros, que ahora atraviesan la ola humana y pasan de largo sobre la avenida y a lo lejos dan vuelta y se preparan para una nueva embestida, roncando sus motores y traqueteando sus fusiles. En el marullo de la marea, alguno grita a la retirada, otro llama a buscar piedras para la defensa. Muy de cerca escucho a la rabia gritar: 20 días sin agua, 4 días sin luz, 3 días sin comer, tanto tiempo sin saber qué hacer, solo recibiendo el tormento de la plaga. Se acabó esta verga, con el perdón de la Virgen. Vamos. Mientras me alejo, la marea humana decidida ruge y nuevos disparos se escuchan. La noche ha caído sobre nosotros y aún es mediodía. Muy bien. Ese primer relato fuerte realmente, pero lleno de verdad. La literatura nos permite acercarnos a esto. Bueno, en tiempos anteriores, hace años, conservábamos la idea de que la literatura debía ser una forma de expresión alejada del saber cotidiano, ¿no? Pero por allá, por los años 50 y 60, comenzó la escritura comprometida. Comenzaron a gestarse grandes escritores como, por ejemplo, Julio Cortázar escribió buena literatura comprometida. Grandes escritores también latinoamericanos, Gabriel García Márquez en los años 70 y 80 con el boom latinoamericano, empezaron a comprometerse con el trabajo
de darle voz al pueblo, no de tomar partidos políticos, porque los escritores no toman partidos políticos, los escritores toman partido por el pueblo que sufre, por la naturaleza que tiene alrededor. Es lo que recogen nuestros amigos los escritores. Bueno, nosotros estamos escuchando, esto que escuchamos fue literatura, recuerden, quiero hacer esa salvedad para cualquier persona que está escuchándonos. No es un relato real, no es una acusación hacia nadie en el sentido estricto de la palabra. Estamos escuchando literatura, cuentos escritos por un escritor con premios como es nuestro José Ángel Quintero Weir, la voz del maestro que estábamos escuchando. Él ganó el premio Planeta Venezuela con su novela Arostomba, excelente novela. Es uno de los escritores más importantes que tiene el Zulia, y el día de hoy se encuentra como tal dándonos de qué hablar a nivel mundial, ¿no? Porque es un profesor que da la vuelta alrededor de las academias de geografía, de literatura, de antropología de toda Latinoamérica, llevando en alto el nombre de nuestra Universidad del Zulia. Ese es José Ángel Quintero Weir. Vamos a escuchar el segundo relato, que es mucho más corto y que espero que también les guste. Es un cuento desgarrador sobre el fallecimiento de una mujer que él conoció en el pueblo Pemón, debido a que José Quintero Weir es especialista en pueblos indígenas. Con ustedes este relato: La horda ataca y rompe el sueño Pemón. La horda ataca y rompe el sueño Pemón. Este se lo dedicamos a Zoraida Rodríguez, a quien conocimos en Bolívar, hermana Pemón, asesinada por la Guardia Nacional de la Revolución Bolivariana en su ficticia batalla contra la ayuda humanitaria. Hacía tiempo que todos habíamos terminado por aceptar la palabra del santo de los mediocres el día que profetizó que, por ahora, todos nuestros sueños habían muerto, pues solo él, con su poder, era capaz de transformar cualquier sueño en realidad. Ha tanto tiempo que los blancos nos han hablado del poder de sus milagros, que nunca dudamos de las vociferaciones de su nuevo santo. Por eso, noche a noche, por cerca de 20 años hemos estado guardando, sin decirlos, nuestros sueños. Pero fue el hacer de aquel que creímos santo, y sobre todo de su desalmada horda de herederos, que terminamos por comprender que nunca debimos haber abandonado la verdad de la palabra de nuestros sueños, que por milenios nuestras abuelas antes habían interpretado como el hacer completo que nuestro espíritu solo puede lograr en el espacio del sueño. Por eso, cuando esa mañana Toencarón, mi esposa, me contó su sueño, supe que aquello en lo que habíamos creído nos había finalmente traicionado. Pues por días había escuchado a nuestros hermanos debatir cómo hacer para lograr recibir la ayuda humanitaria de comida y medicina que otros nuevos santos nos traerían desde Brasil, pero que la horda había decidido impedir nos llegaran por algo como representar una herejía. Toencarón solo amasaba el maíz molido para hacer las empanadas al tiempo que me relataba su sueño. Me vino así, como clarito, que yo estaba en el fogón calentando una sopa de yuca y auyama en una antigua olla de barro. Entonces, de pronto, como suele suceder en los sueños, se me apareció Chávez furioso y con un palo igual como el que Diosdado muestra en la televisión. A palazos él rompió mi olla de barro y mi sopa de yuca y auyama quedó regada en el suelo. Mientras escuchaba, yo vigilaba el fuego de la leña en el fogón. Fue cuando la gente comenzó a pasar dispuesta a abrirle camino a los camiones que desde el otro lado traerían comida y medicina para salvarnos a todos. Pude reconocer a los que iban, pues todos eran gente de la comunidad. Alguno, casi contento, me invitó a ir con ellos, pero Toencarón, mi esposa, sin dejar de hacer las empanadas, me miró con esos ojos con los que suele decirme lo que no debo hacer, y yo no tengo más remedio que hacerle caso, porque además
ese bien podía ser un buen día para vender todas nuestras empanadas. No puedo decir lo que pasó luego. En mi memoria solo escucho el griterío en lengua pemontón y las ráfagas de los fusiles que la horda disparaba sobre nuestra gente, el zumbido como de muchos cigarrones que atravesaban el barro de las paredes de la casa y luego sentir como una aguja caliente atraviesa mi estómago y el pecho de Tuencarón, que cae tendida en la cocina al tiempo que la masa de las empanadas se mancha con su sangre que rueda incontenible en el suelo de arena. Entonces, recordé que las abuelas siempre han dicho que soñar con una olla de barro partida es señal de que un pemón va a morir, porque fuimos hechos justo como nosotros hacemos nuestras ollas de barro. Por eso supe que era yo quien moriría, pues mi espíritu comenzó a sentir que se desvanecía en medio de los gritos que entonces empezaron a hacerse como lejos, muy lejos, hasta la ausencia. Desgarrador cuento que levantó, produjo que la gente se pusiera a llorar. A mi lado estaba Juanita Inciarte, con el rostro enlagrimado, lleno de lágrimas, recordando ese momento terrible que vivimos hace apenas unos meses, donde fallecieron los hermanos del pueblo Pemón. Espero que esta literatura, imagínense esta belleza, es decir, narrado, la técnica narrativa que utiliza el genio de la narrativa, José Quintero Weir, narrado desde el punto de vista del marido, que ve cómo fallece su mujer, al mismo tiempo lo asocia con la cosmovisión indígena. Eso lo produce el arte, la literatura. Estamos en presencia de un documento artístico, no de otra cosa, no lo malinterpreten. Vamos a verlo como lo que es, un documento artístico que va a pervivir más allá de la situación, más allá de la triste noticia, más allá de lo que sucede en el día a día. Pervive, es el arte. Pervive la condición artística de esta obra de arte que nos acaba de presentar José Quintero Weir. Pronto este libro estará disponible para todos gratuitamente en nuestros espacios electrónicos, porque el libro es un libro digital gratuito y podrán ustedes leer todos los relatos que están en este libro, Tiempo de Hordas, de José Ángel Quintero Weir. Vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en un ratito aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.